Buenos días, hermanos en Cristo. Un saludo a los hermanos conocidos y sobre todo a los hermanos desconocidos, aquellos quienes se encuentran alrededor de toda la faz de la tierra y con los cuales nos encontramos en comunión en la persona de Cristo. Yo quiero compartir mi porción respecto a lo que el Señor me dijo del diezmo, y lo hago porque estoy reconociendo los tiempos del Señor. Hay muchos hermanos que están poniendo en el internet cosas que el Señor ha cargado en el corazón, a hermanos sencillos, pastores, que de alguna manera se han puesto la espada a sí mismos para compartir a todos lo que Dios le ha dicho. Yo sé que las palabras que unos a otros nos compartimos son importantes cuando Dios es aquel que nos enseña, porque es importante la confirmación de los hermanos. Para quienes son enseñados por los hombres, necesitan personas autorizadas, libros o doctrinas quienes les confirmen. Pero cuando Dios te revela, y Dios revela lo mismo a otros santos, tú sabes, porque tú conoces la voz de tu Padre, que Él te está hablando. Si esta palabra te ofende, te molesta, no le encuentras la sazón, no te preocupes, solamente déjala, no es para ti. Pero si es que Dios ya te ha venido hablando de este punto, yo creo que este compartir va a ser muy importante, te va a confirmar, así como ha sido el compartir de ustedes para mí. Bueno, entonces, respecto del diezmo, solamente te puedo decir aquello que el Señor me mostró. Un día, mientras regresaba a mi casa, de haber diezmado y diezmado con alegría, yo nunca fui presionada ni obligada a diezmar. Los diezmos fueron dados con alegría. Sin embargo, yo me preguntaba y le decía al Señor, cuando regresaba a casa le decía al Señor, Señor, a mí me parece un poco fuera de lugar. Hay cosas, todas las cosas del Antiguo Testamento, todas las cosas que estaban en la ley, se hicieron espirituales en Cristo, y cada uno de nosotros hemos venido a conocer el significado de cada uno de ellos. Quienes recibieron enseñanza de Watchman Nee, por ejemplo, se mostró que el Señor era el Dios, el Cristo todo inclusivo, ¿no? Tanto las fiestas como las celebraciones, los sacrificios, las lunas nuevas, el aceite del ungüento, cada cosa tenía su significado en Cristo. Y el sacerdote mismo representaba al Señor Jesús y su obra, no las ofrendas, el cordero, pero lamentablemente el diezmo no, y un poco como que desencajaba. Y bueno, aquel día que les estoy mencionando, yo tenía en mi corazón esto, ¿no? Y le digo, Señor, esto eres tú realmente quieres que te demos el 10%. Pero aún decía, Señor, tú has puesto una cantidad, es así con dinero material que tú quieres que te honremos. Y increíblemente, ¿no? Pero gracias al Señor, que el Señor me contestó en ese mismo momento con la misma simpleza que yo le pregunté. Y me dijo en mi espíritu, me dijo, la idea del 10% no salió de mí. El diezmo del 10% salió del corazón del hombre, no salió de mi corazón. Fue idea del hombre,
no fue mía. Entonces en ese momento tuve una pena tan grande en el corazón y yo seguía preguntándole, Señor, entonces ¿cómo? Y recibí como una descarga de citas bíblicas en las cuales pues, yo pude ver a dos hombres, uno de los cuales era Abraham y otro Jacob, quienes le ofrecieron al Señor el 10%. Entonces le dije al Señor, entonces no fue tu idea, fue idea del hombre. Entonces todas las cosas comenzaron a estar más claras. Dios acepta la voluntad del hombre y reconoce la autoridad del hombre, porque él mismo se la dio. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree y domine sobre los animales, ¿no? Lo creado en la tierra. Entonces, Dios le dio una autoridad al hombre sobre su propia voluntad. Tanto es así que Dios respetó la voluntad del hombre de caer. Y por eso es que se produjo la caída. Entonces, cuando el hombre en su corazón le ofreció 10%, el Señor me mostraba el hombre, el mejor de los hombres, el amigo de Dios como Abraham, el mejor hombre sobre la tierra, solamente es capaz de diezmar a Dios, de dar a Dios un 10%. Aún un hombre que ha sido tratado, ¿no? Un hombre como Jacob solamente puede darle un 10% a Dios. Entonces yo me di cuenta y digo, Señor, entonces fue idea del hombre. Y el Señor me ponía en mi corazón, después que el hombre ofreció el 10% con su libertad, yo lo tomé, porque salió de la boca del hombre. Salió del hombre, yo lo tomé, lo hice ley, lo instituí y lo penalicé. Para que ese 10%, que fue lo máximo que el hombre pudo dar, o sea, quede marcado, que no se borre, ¿no? Que algo estaba recobrando el Señor, pero la idea del corazón de Dios era el 100%, o tener el 100% del hombre que Él creó, no era el 10%. Entonces yo fui comprendiendo que el diezmo fue dado en el tiempo de Abraham, cuando ya existía dinero. El diezmo no era una cuestión de dinero, era una cuestión de corazón, y eso era lo que le importaba al Señor. Entonces, volviendo a lo que era el diezmo fue considerado en productos, nunca dinero. En el tiempo de Abraham ya existía el dinero, porque Abraham compró por 400 ciclos el sepulcro de Sara, y en el tiempo de Jacob también. El diezmo consistía en aceite, en vino, en granos y animales. Eso era el diezmo. El diezmo no era un asunto de dinero. El aceite, el vino, el grano y animales son bienes que están destinados específicamente a surtir un propósito, que en la casa del Señor no escasea el pan. Entonces, cuando nosotros vemos que es el aceite, vino, granos y animales, son comestibles, y el diezmo estaba restringido. En cambio, el dinero es un bien de intercambio. Con el dinero tú puedes comprar cualquier cosa, pero en cambio el diezmo no era acerca de cualquier cosa, se refería a aceite, vino, granos y animales. Entonces, si vemos realmente qué significa el aceite son las aceitunas, las olivas que son prensadas hasta el punto de quedar en aceite, y solamente lo que es aceite se acumulaba de las aceitunas, no lo demás. El aceite entonces representa la propia persona, no solamente la persona de Cristo, sino también la persona de uno mismo, que ha sido tratado, que ha sido sometido a un trato del Señor para que lo único que quede sea aceite. De la misma manera el vino consiste en las uvas prensadas que han sido de tal punto majadas que se ha extraído su jugo, y que el jugo viene a conformar el vino. Esto es un tipo y sombra de Cristo, pero también de nosotros. También nosotros somos los granos, que siendo multitud somos molidos, pulverizados, y venimos a ser hechos pan. Y con el pan que no somos nosotros mismos, alimentamos a nuestros hermanos, así como lo hizo el Señor, como Él dijo, ¿no? Y aquí mi cuerpo que por vosotros es partido, yo soy el pan, este es mi cuerpo, ¿no? Y también el Señor dijo, aquello que yo he hecho, háganlo ustedes en memoria de mí. De la misma manera los animales, el Señor Jesús estuvo representado por la oveja, pero también por el buey. La oveja alimenta solamente una familia, pero el buey podía alimentar a todo el pueblo. Entonces, todas estas cosas estaban restringidas a la alimentación. Y si vemos
El diezmo, como en los 4 aspectos del diezmo, el diezmo se ofrecía al sacerdote, a la descendencia de Aarón, que era llamado el covengador. Otro aspecto del diezmo era que los levitas también diezmaban de aquello que recibían. El diezmo, otra porción del diezmo, era para las viudas, para los pobres, para los huérfanos. Ellos no diezmaban, sino que ellos recibían el diezmo. Otra porción del diezmo se dejaba para que los hermanos coman juntos, ¿no? Que se llevaran a Jerusalén y todos disfruten en armonía. Entonces, esa era la función del diezmo. Cuando nosotros vemos, había un propósito en el diezmo. Los levitas no tenían casa ni tierra, no tenían riqueza. Entonces todos los demás tenían que darles a ellos para que ellos puedan comer. También decían para las viudas, para los pobres y los huérfanos. El propósito del Señor era que ella pague en su casa, que no haya pobre, que no haya viuda, que no haya huérfano, que no haya comido y disfrutado lo mismo aquello que los demás tenían. Entonces, y también la otra parte era para comer juntos. En todo momento vemos un propósito, como lo dice Malaquías, ¿no? Traer los diezmos al alfolí y que no falte pan en mi casa. Cuando Jesús se refería a los fariseos, decía: fariseos hipócritas, porque ustedes diezman la menta, el eneldo y el comino, y dejan de lado la justicia, la misericordia y la fe. El propósito del Señor, la justicia habla de la equidad. Si las personas diezmaban, el 10% de los pobres era una gran cantidad. Perdón, el 10% de los ricos era una gran cantidad que iba a ir a surtir la necesidad de los pobres. Y eran las primicias, era algo bueno, era lo mejor. Entonces los pobres iban a tener una despensa llena, puesto que los ricos tenían abundantemente. Y un 10% de ellos que iba a pasar a surtir la necesidad de un pobre. Entonces no había extremos de gente que tenía mucho y gente que no tenía nada, porque había igualdad en la casa del Señor. El Señor estuvo en contra de la desigualdad, y eso no solamente era antes, sino eso también es hoy. Entonces, cuando el Señor habla de la justicia, el Señor no quiere en su casa desigualdad, y lo que vemos ahora es una terrible desigualdad. Muchas veces se le pide aún el pan de la viuda, y eso es muy, muy doloroso a los ojos del Señor. Si seguimos el sentido, la lógica del diezmo, nosotros vamos a ver en Deuteronomio 26:12, Números 18:28, Deuteronomio 15:7, etcétera, muchas partes donde se hablaba del diezmo. Y lo más interesante de todo era que el diezmo concluía con una declaración. El diezmo no simplemente se entregaba, sino se cumplía con la verificación, con la responsabilidad que tenía aquel quien daba los diezmos de hacer una declaración pública. Dice, ¿no? Cuando acabes de diezmar, todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, en el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y yo también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. Yo no he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Con esta declaración terminaba el ritual del diezmo. ¿Qué quiere decir? Que la persona que separaba en su casa la cantidad que iba a diezmar, esa persona tenía la responsabilidad de verificar que con aquello que él había separado se cumpliría exactamente el propósito del Señor, y no iba a haber desigualdad, no iba a haber nadie que no se quede satisfecho en sus aldeas, en sus tribus. Entonces, muchas veces vemos ahora que hermanos dicen: no, yo le doy una cantidad al pastor y que él vea lo que él tiene que hacer. Y cuando me refiero a pastor, me refiero a un líder, a un guía, hermano responsable, compenetrado, consistorio, jerarquía, como quieras que tú lo llames. Entonces, solamente para poner un ejemplo, si el hermano dice: oh, yo ya le di al pastor y él ya verá lo que él hace, realmente no es diezmado, hermano, porque muchas veces nosotros decimos que él, a quien Dios le habla, haga lo que tenga que hacer. Pero ¿acaso Dios también no te habla? Y el Señor, la obligación tuya
para que se cumpla tu diezmo, era que tú tenías que decir: yo he sacado lo consagrado de mi casa y yo lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano de la vida, etcétera. Yo lo he hecho, he verificado, así se ha hecho conforme a tu propósito, no me he olvidado de ellos. Entonces, tu diezmo estaba cumplido. Muchos hermanos tienen terror de preguntar: y hermano, ¿qué se hizo con el dinero que di? Ah, no, hermano, no es un asunto, usted ya se lo dio al Señor, no se preocupe por lo que se ha hecho. No, en realidad no es así, porque es tu obligación y tu responsabilidad verificar que aquello que tú has dado cumple el propósito del Señor. Entonces, si alguien te dice no, está asumiendo un rol paternalista, como de padre, como que si tú fueras un niño que no tiene responsabilidad de ver qué se ha hecho. Hermano, cuando eres joven, tal vez te has convertido en ese día, yo te entiendo, pero tú tienes que crecer. Y el hecho que tú tengas que crecer significa que tienes que saber administrar las cosas del Señor. Y en la administración de las cosas del Señor tienes que ser fiel al propósito del Señor. Y el diezmo del Señor no solamente es un 10%, sino es un 100%, que lo veremos después. Entonces, si tú dices, ¿no?, que el hermano haga como Dios le ha dicho, ¿qué significa? Que tú estás declarándote en una niñez perpetua, que tú no eres capaz de administrar. Y el Señor quiere que tú rindas, que seas un adulto, que seas un hermano maduro y crecido en el Señor. No que alguien le deje la obligación a que alguien lo cumpla por ti. Acá nadie decía: dale a una persona encargada y que esa persona encargada cumpla por ti. No, cada uno tenía que verificar que este propósito se haya cumplido con aquello que había separado para el Señor, ¿no? Entonces, con eso terminaba, era con la declaración de la responsabilidad de la persona, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos el diezmo y los hermanos separan un 10 o 11% o 12%, lo que se está declarando es que aún en el Nuevo Testamento nosotros debemos diezmar un 10 o 12% para Dios. Cuando Jesús vino, Jesús cumplió el 100% del diezmo, porque eso estaba en el corazón del Padre. Si bien es cierto que en el Antiguo Testamento solo Dios dijo que el mejor de los hombres solamente puede dar 10%, cuando el Señor Jesús vino, el Señor hizo posible que el diezmo del 100% se lleve a cabo para Dios, porque Él diezmó el 100%. Él se diezmó a sí mismo, y con la cantidad que Él diezmó, entonces se hubo cumplido la meta del Señor de que el hombre dé el 100% para Él. Ahora, dentro de ese 100% está incluido tu vida. Tú mismo vienes a hacer el diezmo, así como tú eres el vino, eres el pan, eres el aceite, eres el grano, así también tú vienes a hacer el diezmo. Y no hay diezmo que sea el 100% que no incluya tu propia vida. En otras palabras, si tu vida no está incluida, el diezmo del 100% no está cumplido. Por eso que Jesús en Cristo se diezmó a sí mismo, y al diezmarse a sí mismo cumplió todo el propósito del Señor. Entonces, cuando el Señor Jesús lo cumplió el diezmo, Él mismo comenzó a practicar el diezmo del 100%, porque Jesús vino a hacer aquí aquello que el Padre quería que el hombre haga en esta tierra, y es decir, dar un 100% para Él. Entonces, cuando el Señor Jesús viene, ¿cómo Él diezmaba el 100%? Porque muchos hermanos dicen: hermano, sí, sabemos que Dios quiere un 100%, pero la verdad es que no es práctico. ¿Cómo haremos? No es práctico en la mentalidad antigua. No es práctico si quieres diezmar como en el Antiguo Testamento. No es práctico si el diezmo es natural, ¿ok? No es práctico en ese sentido. Pero viene a ser práctico cuando tú diezmas como Jesús diezmó. Entonces, en el diezmo, en el Nuevo Testamento, vemos que no solamente el Señor Jesús, sino también los discípulos diezmaron en su vida un 100%, y fue absolutamente práctico. Por ejemplo, cuando vemos a Jesús recolectando cosas y dándolo a los pobres, el Señor diezmaba, comenzó a diezmar. ¿Por qué? Porque Él se centró en el propósito del diezmo. Y Él dijo, ¿no? Fariseo hipócrita, ustedes dicen corbán, no, porque este dinero es para Dios. Sin embargo, dejan a su familia desprotegida y desvalida, ¿no? Aquello que era para cubrir las necesidades de su familia, religiosamente lo ponían en las arcas,
¿no? Y lo ofrendaban como que si Dios recibía. ¿Y qué es lo que Jesús decía cuando recibían esto? Hipócritas, para el Señor no era agradable. Ustedes diezman, o sea, el comino y dejan pasar no, cuelan y ciernen el comino, pero dejan pasar un camello. Ustedes han diezmado el eneldo y la menta, pero dejan la justicia y la misericordia. Y ese era el punto del Señor, porque el Señor tuvo misericordia. Cuando le estuve predicando a la multitud y los llevó al desierto, tuvo misericordia de ellos y les dio de comer. Estaba diezmando el 100%. Cuando les dijo, ¿no? Pongan en la bolsa, vamos, ¿no? Yo me imagino una conversación con sus discípulos cuando él reunía cosas para los pobres, los hacía a ellos, incluso Judas era el tesorero, él tenía la bolsa. Bolsa se traduce también como tesoro, como almacén y como alfolí. La palabra que se traduce en el alfolí, en Malaquías, pongamos los diezmos en el alfolí, también es traducido en el momento que se traduce que cuando Jesús y los discípulos recolectaban cosas para los pobres, lo ponían en la bolsa, y Judas era quien llevaba la bolsa. Entonces ellos le daban a los pobres, practicaban esa justicia, diezmaban el 100%. Cuando el joven rico vino y le dice al Señor, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Todo lo he cumplido. Y el Señor pone el dedo en algo muy importante para él. Y le dice, no, tú tienes muchos bienes, tú eres rico, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Otra vez, su deseo de justicia, su deseo de igualdad, su deseo que en su casa no haya desigualdad, que uno tenga mucho y otro no tenga nada, que uno vaya a dormir lleno, no comiendo con gula, y el otro vaya con hambre a su cama. El otro pueda mantener a sus hijos dándoles todo lo que ellos quieren, y los otros vean a sus hijos irse a dormir con necesidad y que todo les falte. ¿No? Unos tengan para mandar a sus hijos a estudiar al extranjero y otros no tengan ni siquiera para comprarles ropa para que vayan a una escuela común. Entonces, muchas de esas cosas sería en vano comenzar a detallar las particularidades, ¿no? Pero el Señor apuntó a la misericordia, al juicio y a la verdad, a la fe. Entonces, el Señor cumplió el propósito del diezmo, que era la misericordia, que era la justicia. Cuando ellos cumplían estos objetivos, ellos estaban diezmando el 100%. Y cuando el Señor fue a la cruz, Él se completó ese diezmo que incluye tu vida. Nadie puede diezmar más que el Señor. En el Señor todos hemos diezmado el 100%. Eso en Él. Y la posesión, la realidad de la vida de Él en esta hora, en el tiempo cronológico, para cada uno de nosotros, también incluye tu vida, hermano. Así como el Señor diezmó con su vida, así también tu vida está diezmada en Cristo. Entonces, nosotros necesitamos declarar, como lo hizo Pablo, como lo hicieron los apóstoles, los discípulos. Ellos también diezmaban el 100%. Y para que veas que ellos no se quejaron acerca de la practicidad, si lees Gálatas 2:10, Santiago 2:14, si ves lo que Pablo se preocupaba por las viudas, decía las viudas de los griegos, a veces tenían conflictos, o sea, vemos que ellos cubrían las necesidades de las viudas, atendían a los huérfanos, veían unos por otros, hermanos que ponían sus posesiones, tener una casa, tenían sus posesiones y la ponían a los pies de los apóstoles, con el propósito específico de que ellos vayan al evangelio. Ir al evangelio a una ciudad no es como ahora, que manejas un carro. No tenías que pagar algo carísimo, pagar un viaje en bote, que necesitabas vender una propiedad para pagar esos tickets, ¿no? Para que puedas viajar. Entonces los hermanos hacían y tenían el propósito determinado. Cuando Pablo les pedía las ofrendas, decía ofrendas para Jerusalén, ofrendas para los hermanos pobres. Ahí hay mucha necesidad para poder ir al evangelio, a predicar el evangelio. O sea, había una razón específica. No decía, pon tu dinero ahí y ya, si yo hago cualquier negocio, pongo mi ministerio privado, lo que sea, a ti no te importa, tú ya le diste a Dios. Eso no fue así. Ellos sabían dónde iba su dinero y eso estaba dentro de la soberanía de Dios, y Pablo lo sabía, porque aquel que daba tenía que saber dónde iba su dinero para que le puedas decir al Señor, yo cumplí. Señor, le di al pobre, le di a la viuda, le di a levita.
Al levita en el espíritu, aquel que estaba sirviendo al Señor en realidad, aquel que no tenía otra posesión, sino el Señor era su provisión y el Señor le proveía a él. Tú no puedes querer ser levita y tener un ministerio privado y tener casas, posesiones, tierras que realmente no escandaliza. No puedes hacer eso porque el levita no tenía propiedades ni posesiones, porque Dios era su posesión. Entonces, ahora vemos levitas bien graciosos, ¿no? Porque es todo lo opuesto. Tienen más que nadie y aún así se llaman levitas. Mira, o si quieres ser levita, vas a tener que ser restringido. Y si no quieres ser restringido, no vas a poder ser levita. Así funcionan las cosas en el Señor. Entonces, estos levitas eran representados en este caso por Pablo y los discípulos. Ellos recibían de los hermanos. Pero la palabra, incluso la palabra dice, ¿no? Aquel que sirve al Evangelio, que viva del Evangelio. Pero date cuenta que ellos obtenían su sustento en el Evangelio. Su sustento era una dosis mínima de subsistencia para que tú puedas seguir viviendo y predicando. Hablaba de austeridad, no hablaba de riqueza. En ningún momento habló de riqueza. Si tú te vuelves rico, lo primero que el Señor te va a decir, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Mejor dicho, no quiero pobres en mi casa. Tampoco quiero ricos. Que todos tengan lo que necesiten. Entonces, ese era el propósito del diezmo. El diezmo en el Nuevo Testamento fue bien práctico. Y ahora nosotros también somos llamados a diezmar de esa manera. No podemos pararnos y declarar con nuestro diezmo circulando de que a Dios solamente se le da un 10%. Y tampoco se le da a un hombre. Muchos dicen, no, ¿a quién le daremos pues? No hay sacerdotes, le daremos al pastor. ¿Quién dice que un pastor representa al sacerdote? El sacerdote era de la tribu de Aarón, un levita, el principal, y representa a Cristo, representó a Cristo y seguirá representando a Cristo. Cristo no ha perdido su función. Nosotros queremos que Cristo, ese sacerdote que degolla las ovejas, ¿no? Para limpiarnos de pecado, para transferirnos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Creemos que Él es el sacerdote que ofrece el incienso y la sangre por nuestros pecados. Creemos que Él viene a hacer nuestra fiesta, nuestros años nuevos, nuestro ungüento. Creemos todo eso. Creemos que podemos ir a Él y clamar y obtener una respuesta. Lo creemos. Pero no creemos que Él es aquel que va a recibir nuestro diezmo de 100%. No creemos. ¿Por qué? Porque en ese momento decimos, bueno, ya que no es sacerdote, ¿no? Es una blasfemia, porque el sacerdote está ahí delante de ti. Que no lo veas con tus ojos naturales es una cosa, pero que no esté es otra. Que no esté equivale a decir que Dios te ha abandonado. Pero el Señor está ahí para recibir tu diezmo de 100% y para alegrarse con Él. Cuando tú diezmas 100%, llama la atención del Señor, porque aquella viuda que ofrendó, la viuda no tenía que diezmar, porque los diezmos eran para la viuda, y para los pobres y para los huérfanos. Ellos no diezmaban, ellos recibían diezmo. Pero esta viuda quiso ofrendar, no diezmar, ofrendar. Y ofrendó su sustento. Su sustento quiere decir lo que vale para su vida. Significa que sin sustento ella podía morir. O sea, ella dio su vida en esa ofrenda. O sea, diezmó el 100%. Incluyó su vida en su ofrenda. Lo cual hace 100% su ofrenda. Y llamó la atención del Señor. Cuando tú haces eso, el Señor está agradado, hermano. Porque has incluido tu vida en ese diezmo de 100%. Eso llamó la atención al Señor. Y sigue llamando su atención cuando diezmamos el 100%. Entonces, muchas veces decimos, no, y antes eso pasaba, bueno, pues hay que cumplir con el diezmo, porque todas las cosas se espiritualizaron, excepto por el diezmo. Quiero pensar que ha sido un error, espero que sea un error y que no haya sido intencional, de dejar solo el diezmo natural, ok, en dinero encima, porque Dios no estableció en dinero. Entonces, cuando en ese momento, ¿no? Uno va a llevar ese dinero, ¿a dónde lo va a llevar? Y dice, bueno, no hay sacerdote, se lo damos al pastor. Cosa terrible.
Has puesto un intermediario entre Dios y los hombres, al pastor, al líder, al consistorio, al grupo de sacerdotes ancianos, yo no sé cómo le llamen, ¿no? Y has puesto en sus manos. Pero ¿sabes qué? Despierta. Hay unas manos que están ahí en tu vida, del sacerdote vivo y real, y a él se los tienes que dar cada día. ¿Cómo, Señor, te lo damos? Sí, no. ¿Cuándo te vimos, Señor, hambriento? No. ¿Cuándo te vimos en la cárcel enfermo y no te vimos a ver? ¿No? Cuando lo hiciste con aquellos pequeños, conmigo lo hiciste. O cuando no lo hiciste con aquellos, conmigo no lo hiciste. Pero el Señor estaba ahí. Entonces, si tú quieres hacer las cosas naturales, como el diezmo en dinero, así material, y agarrarlo y ponerlo en tu bolsillo, vas a tener que hacer material todas las cosas. Échate a preparar el aceite, el ungüento, échate a matar, a sacrificar los animales para el perdón de tus pecados, y tienes que irte a Jerusalén, porque el diezmo no se podía ofrecer sino en Jerusalén, y tenía que ser con un sacerdote, como te digo, de la tribu de Aarón. Entonces échate a buscarlos. No, que eso es espiritual, ok, y la plata y el dinero no, y el diezmo no, está bien raro, bien sospechoso. Entonces, realmente, hermanos, no podemos hacer eso. O el Señor es el significado de todas las cosas, o no lo es. Y el Señor es nuestro diezmo, el diezmo por nosotros, y nosotros mismos venimos a constituir en el Señor el diezmo, porque tu vida está ahí. Entonces, esa es una de las cosas que nosotros necesitamos estar claros, para que nadie nos aterrorice. Solamente en la ignorancia, cuando no conocemos al Señor, cuando no leemos la palabra, podemos ser engañados. Podemos darle un hombro a los ministerios privados nuestro dinero, y tú después mira lo que hacen con ello. Si esos hermanos hacen banalidades y cosas terribles con el dinero que tú has dado, hermano, tú también eres responsable. No solo ellos. Tú puedes decir, yo le doy a Dios, y ya ellos, si lo usan mal, ellos darán cuenta. No, hermano, acá de acuerdo a la palabra te estoy mostrando que tú también vas a dar cuenta. Si no has verificado dónde fue aquello que tú destinaste para el propósito del Señor como diezmo. Tú tienes que saber dónde se fue. Y si esa persona lo utilizó mal, tú vas a ser responsable también de esa injusticia. Entonces, hay mucha superstición y te dicen, no, pon el diezmo sobre el alfolí para que veas cómo el Señor te multiplica y te sobreabunda. Y te cuentan 1.000.000 de testimonios que van a ser verdad mientras tú seas joven y niño espiritual. Porque Dios va a honrar tu fe, pero Dios quiere que tú crezcas. O sea, el hecho que tú diezmes para que Dios te multiplique no es una buena razón. El hecho de que tú diezmes para que Dios no cierre la ventana de los cielos y venga esa pobreza tampoco es una buena razón. El miedo no es una buena razón para diezmar. Si tú has diezmado por miedo, por superstición, para que Dios te bendiga o para que Dios no te corte la bendición, créeme que esos no son las razones para el diezmo, y tú no has diezmado. Que diezmes por eso o que no diezmes es lo mismo, porque no has cumplido el propósito del diezmo. Entonces, muchos vemos ahora en televisión, en muchas partes, ¿no? Que terriblemente no tienen vergüenza muchas personas y dicen, no, pon una semilla, no, Dios tiene ahí tu milagro, pero tú tienes que hacer un pacto con $100, pacta con 20 soles, 30 bolívares, 40 colones, no sé cómo es la moneda en tu país. No, pacta, da tanto dinero. A ver, por un lado los que dan 500, por otro lado los que dan propiedades, ¿cómo se llama? Dinero, joyas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Te están obligando a pactar con dinero, con una cosa material, para obtener una cosa espiritual. Tú quieres una sanidad, tienes una necesidad espiritual, quieres crecer espiritualmente y te dicen pacta, pon una semilla, dinero. ¿Sabes qué? Eso es el espíritu de Simón el mago, porque Simón quiso comprar con dinero el don de Dios. ¿Y qué le dijeron los discípulos? Le dijeron que tu dinero perezca contigo, porque tú has querido comprar con dinero el don de Dios, que es espiritual. ¿Tú cómo vas a hacer un pacto poniendo dinero para obtener cosas espirituales del Señor? No te dejes engañar, ese es el espíritu de Simón. Si te dicen, ¿sabes qué? Haz una promesa, pon una semilla. Hermano, si tú quieres cosechar algo espiritual, tu semilla va a tener que ser espiritual. Porque las cosas andan en la misma naturaleza. Tú no siembras una semilla de manzana para cosechar un pero.
¿Comprendes? Tú no siembras una cosa material para cosechar una espiritual. Tienen que ir en la misma naturaleza. De lo contrario es el espíritu de Simón, el mago, que está corriendo encima por las iglesias. Porque créeme que el espíritu de Simón, el mago, no va a comprar el espíritu de adivinación a Dorcas o a cualquier otra gente afuera. Viene a la iglesia a comprarle a los mismos apóstoles del Señor. Ten cuidado. Si a los apóstoles del Señor se atrevió a tentar, ¿cuánto más a ti? Entonces ten cuidado con eso, ¿no? El espíritu de Simón moviéndose en las iglesias. Ahora, si tú crees, ¿no?, que tú estás diezmando el 100% por el Señor con tu vida, déjate guiar por el Señor. Tampoco no es que no diezme para que te guardes el dinero y haz lo que quieras. Tampoco. El Señor mira tu corazón, no tu dinero, hermano. Entonces, si anteriormente tú has dicho, no, es que yo sí estoy de acuerdo, el Señor pone en mi corazón apoyar esta obra, amén, apóyala. Pero muchas veces en tu corazón dices, sí, tenemos que apoyar el Evangelio, por ejemplo, para Israel. Ok. Y muchas veces un hermano, ¿no? Como te digo, un líder, pastor, compenetrado, quien quiera que sea, te dice, bueno, con $20,000, ¿no? Yo voy, oro, declaro, hago cosas y después vengo y te cuento el testimonio. $20,000 para 15 días. Bueno, tanto para el pasaje, clase de negocios, clase A, para el hotel de lujo, ¿no? Y para todas las comodidades, ok, $20,000 está bien. Pero ¿qué pasa si el Señor te pone en tu corazón y darle solamente para un pasaje económico? Y para hospedaje mandarlo a la casa de otros hermanos o de alguien que tenga buen nombre. Así como dice la palabra, pregunten si hay alguien virtuoso, ¿no? Y hospédense en su casa y coman todo lo que les den a comer, así sean insectos fritos. Si el hermano tiene la carga, como él dice, bueno, que vaya en esas condiciones. Y si tiene carga, lo va a hacer, hermano. Y si no tiene carga, se va a desanimar al toque y ya no lo va a hacer. Tal vez el Señor quiere que vayas tú, con tu familia, con tus hijos, y tú vengas y le cuentes el testimonio del pastor. Entonces, bueno, en este momento no estamos hablando de eso, del pastorado, porque lo voy a poner en otro video, ¿no? Y que el Señor diga gracias de tu corazón, ¿no? Para que puedas recibir esa palabra. Pero bueno, entonces, eso es lo que el Señor me mostró del diezmo, hermanos. El diezmo del 100%. El diezmo que es del Señor. Ten mucho cuidado con alimentar aquellos espíritus que están robándole la honra a Dios. Cuando viene un hermano y te dice, no, tú solamente pon ahí y yo veré lo que hago, te está tratando como un niño, como un hijo. Y esa es función del Padre. El Padre te tiene que decir qué hacer. Y tú tienes que llegar a una mayordomía con Él. Saber hacer, saber reinar con el Señor. Y cuando una persona no te deja crecer y hace las cosas por ti, te trata como un niño. Y está usurpando el rol de padre del Señor. Y el Señor dice, si yo soy tu padre, ¿dónde está mi honra? Y si otra persona tú quiere que te sometas hasta tal punto que ni preguntes dónde se fue el dinero, simplemente que des, está tomando la posición de marido. ¿Sabes por qué? Porque al marido el Señor dijo que se le debía el sometimiento. Entonces esas personas están subiendo al lecho del Señor porque están tratando a la iglesia como si fueran el marido, ¿no? Y el diezmo era una cuestión para evitar la desigualdad, para satisfacer al pueblo. Una porción del diezmo tenía que ser comida con alegría, para que haya igualdad y abundancia en el pueblo del Señor. Pero ¿qué pasa con ciertos hermanos? Vienen y no solamente le sacan el dinero a las viudas. Y eso es terrible porque el Señor Jesús dijo, ¿no? Fariseos hipócritas, ¿no? Ustedes les roban el dinero a las viudas, les exigen y les piden dinero a las viudas y a los huérfanos. Y como pretexto hacen grandes oraciones. Eso tendrá mayor castigo, dijo el Señor. Y vemos que eso pasa. Te piden que diezmes hasta que duela, ¿verdad? Y cuando duele es cuando tomas el sustento de tus hijos, el sustento de tus padres, cuando tomas lo que era para pagar tu renta, para arreglar tu carro, para tus obligaciones, cuando tú diezmas aquello que era parte de lo que Dios te dio, que te bendijo para que cubras tu necesidad, realmente están robándole al Señor y eso tendrá más castigo. ¿Sabes qué?
El diezmo del Señor tenía el propósito de bendecir al pueblo, no de despojar al pueblo. El enemigo, solamente el enemigo, venía a despojar. Cuando el enemigo venía y atacaba a Israel, no solamente le quitaba su dinero, le quitaba su oro, le quitaba sus ropas, le quitaba las joyas, le quitaba su alimento, le quitaba todo. Y el espíritu inmundo, en la boca de mucha gente, muchos evangelistas, muchos pastores, está despojando al pueblo de Dios. Y ese es el espíritu del enemigo. Eso no tiene nada que ver con el diezmo. Que el Señor abra tus ojos y te dé revelación. Muchos líderes dicen, ¿no? Hermanos, piden revelación. Sí, y cuando tú pides revelación y Dios te la da, ¿qué pasa? No les va a gustar. Porque cuando yo pedí revelación, el Señor me mostró. ¿Y sabes qué? Eso no les va a gustar a la religión. Hermanos, todavía hay un diezmo de un 100%. Una vez yo fui testigo de un hermano que él decía, hay una conferencia fuera del país. Y dijo, aquellos que tienen dinero para comprar su pasaje, ¿sabe qué? Si usted ya ha ido, ese dinero que tú tienes, que has podido comprar tu pasaje, júntalo y dale a un hermano que no tiene para comprar, que quiere ir, pero no tiene el pasaje para ir. Y así el Señor va a estar más contento que si tú fueras. Yo en ese momento dije, wow, este es el Señor. Ahí se podía ver un diezmo de un 100%, porque era algo que tú querías ir a otro país a disfrutar al Señor en una conferencia, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa si agarraba y decía, yo ya fui y ahora le doy el dinero a fulanito, sutanito, el que no tiene pero también quiere ir? ¿No? Si esto se hubiera cumplido y si los hermanos hubieran realmente tomado esto, qué bendición hubiera habido, ¿no? Pero nosotros a veces nos contentamos en dar el 10%, porque todo buen hombre hasta ahí llega. Pero hermanos, el llamado es a dar el 100%. Y eso es lo que tenemos que hacer. No hay nada más práctico. Es más, hermano, no se puede dar menos. Que el Señor te enseñe, que el Señor te guarde y que el Señor te siga dando más revelación. Y comparte lo que el Señor te haya dado. Entonces, por favor, si tienes algo que también compartir, por favor, ahí en el email, envía un mensaje a ver qué es lo que el Señor te ha dado. Y si tú no crees que es algo, que esto no es del Señor, como te digo, déjalo. No te tomes la molestia. Gracias. Que el Señor te guarde.